Saludos en el amor del Señor, que el Dios del cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendiga a cada uno de todos aquellos que ven este programa y que disfrutan del mismo y de la enseñanza que conlleva el mismo. Así que en el día de hoy les bendecimos en el nombre del Señor. Esperamos que podamos seguir escudriñando las Escrituras, y en este caso estamos trabajando con el tema de lo que es ¿quién es Jesús? En este caso estamos trabajando en lo que se llama la teología moderna, posmoderna, la teología liberal. Así que ya hemos hablado sobre cómo llegó esta teología, cómo se elaboró, y también hemos estado explicando cómo ellos entienden a Jesús de Nazaret, nuestro Señor y bendita esperanza. Así que en el día de hoy le damos gracias también a aquellos y aquellas que no solamente oyen nuestro programa, sino también a aquellos que le dan compartir a este programa para que sea difundido y así puedan disfrutar de la palabra del Señor. Como siempre hemos dicho, esta preparación de trabajo que hacemos es para que el pueblo de Dios la disfrute. No es para poner restricciones sobre la enseñanza que damos aquí de ninguna manera, sino que usted la puede usar en grupo o como sea para estudiar la palabra del Señor. Así que vamos a estar orando y leyendo unos versículos de la palabra del Señor que se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versos del 18 al 24. Y antes de ello vamos a orar. Acompáñenme en la oración para que el Señor abra nuestro entendimiento. No solamente a mi persona, sino a usted y a todos aquellos que ven y oyen este programa, para que puedan entenderlo y ver que estamos tratando con lo que es la palabra del Señor, también con la historia, la cristología y la soteriología. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que su Espíritu Santo se siga glorificando en nuestras vidas, como creemos que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. También el Espíritu Santo nos da iluminación de la misma para poder entender. Padre, gracias tenemos por tu amor, bondad y misericordia, y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestra comprensión, para que podamos, Señor, asimilar la palabra del Señor, poderla entender y así poder también adorar a nuestro Señor y Jesús, nuestra bendita esperanza. Glorifícate en todos y permite, Señor, que haya iluminación y que se pueda entender y comprender el texto. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, amados, la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1, verso del 18 al 24, vamos a leer a la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, en este caso serpentía, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, es decir, por un Cristo o un Mesías crucificado. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente locura, y para los gentiles, para los judíos ciertamente tropezaderos, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios añada bendición a su palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y así el Señor también abra nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender la palabra de Dios y podamos entender qué dice el texto bíblico. Aquí estamos en este programa trabajando especialmente con los supuestos, con las premisas, las preposiciones que cada persona en cada etapa de la vida cristiana o de la historia de la fe cristiana, como ya hemos estado explicando desde el primer video que compartimos de quién es Cristo. Estamos tocando desde la era patrística, saltamos de la Reforma hacia lo que es el siglo XVIII en adelante, donde entra
la nueva categoría de quién es Cristo conforme a la teología liberal. Explicamos quiénes se entienden, quiénes son los padres de lo que se llama la teología liberal, cómo se va a elaborar este sistema teológico para comprender a Cristo. Y la semana pasada estuvimos dando exactamente los supuestos, las premisas de las cuales desprende la teología liberal para explicar a quién es Jesús. No solamente a quién es Jesús, sino la propia Biblia. Ellos van a entrar dentro de lo que hablamos la semana pasada, el naturalismo, el kantianismo, es decir, el racionalismo, y el darwinismo, que no solamente Darwin trabajó en lo que se llama en la restringida biología donde él trabajó, sino que también se va a usar para las guerras, se va a usar para lo que se llama la evolución del pensamiento humano, y eso se le va a aplicar también a las Sagradas Escrituras, entre otros supuestos que se van a seguir usando para también el historicismo, cómo se va a usar para explicar o reexplicar a Jesús de Nazaret. Entonces, también habíamos explicado cómo esta tendencia de las implicaciones que se dan dentro del kantianismo y el naturalismo ahora se va a aplicar a la persona de Jesús, y cómo la persona de Jesús ahora va a quedar, como decimos, dividida, suspendida. Esa persona de Jesús, y esta persona de Jesús se va a dividir en lo que se llama la búsqueda del Jesús histórico. Es decir, que se va a, como en parte del naturalismo, se va a suspender todo lo que sea milagroso, todo lo que sea divino, es decir, se va a quitar todas estas cosas milagrosas de las Sagradas Escrituras. Acuérdense que las Sagradas Escrituras parte del milagro, de lo que se llama la inspiración de la palabra del Señor. Lo que hace santa la Biblia es, como ya dijimos la semana pasada, la inspiración. De lo contrario sería una revelación cualquiera que Dios está revelando aquí y allá quién es Él, la historia, así sucesivamente. Pero cuando entramos en que estos hombres que Dios usó para traernos el texto sagrado fueron inspirados por el Espíritu Santo, estamos entrando en lo que es sobrenatural. Dentro de la teología liberal, todo lo que es sobrenatural se suspende. Y creo que para un buen entendedor, pocas palabras bastan. De decir que se va a quitar todo lo sobrenatural de las Sagradas Escrituras, partimos de la propia creación. Sigue siendo sobrenatural, como dice el escritor de los Hebreos: por fe entendemos haber sido creados todas las cosas por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que desde la creación en adelante, este Dios también que se revela deja de ser Dios, y este Jesús que se revela en la persona del Logos también queda suspendido. Queda suspendido toda la historia del Antiguo Testamento, donde vamos a ver milagros, maravillas, la obra de Dios en Egipto, y así sucesivamente vamos a ver también suspendido el milagro de lo que se llama el milagro de la divina concepción en la persona de Jesús. Y la persona de Jesús va a quedar relegada a un hombre natural como cualquier ser humano, que no hace milagros ni maravillas, y que por fin era un hombre muy ético, un modelo ético, era un buen maestro de la palabra del Señor, pero que el pobre bendito lo mataron, y ahí quedó toda la historia de Jesús. Esta es la interpretación que la teología liberal da acerca de Jesús, es decir, que a Jesús se le quita todo lo divino. Desde su nacimiento es imposible que un hombre nazca de una virgen, y se va a quitar todos los milagros y maravillas, la historia de la lucha de Satanás contra Cristo desde el momento desde el momento de su concepción, cuando Satanás lanza su estrategia de matar al niño, y luego lo que se llama la tentación de Jesús, los milagros, las maravillas, la expulsión de demonios, lo que llamamos el exorcismo. Todo eso va a quedar suspendido dentro de la teología liberal. Jesús
no hizo milagros, Jesús no sanó enfermos, Jesús no resucitó muertos y Él tampoco resucitó, y termina su vida como un falso Cristo muerto en el madero y sepultado en un sepulcro nuevo. Hasta ahí termina lo que se llama la búsqueda del Cristo histórico. Y claro está, al dividir la persona de Jesús, tal como ya hablamos de los primeros 4 siglos de la era cristiana, lo que se llama la era patrística, de cómo cada cual va a interpretar a Jesús y cómo la iglesia va a crear los credos para decir: en esto creemos, en esto es lo que la Biblia, la palabra de Dios afirma. Esto de seguir la apostolicidad, es decir, los escritos apostólicos que tenemos nosotros en las cartas apostólicas, cómo esto va a seguir en que la iglesia va a ser la exportadora, la seguidora firmemente y fielmente a la apostolicidad de la iglesia, es decir, a lo que el texto sagrado nos enseña, va a quedar suspendido dentro de la teología liberal. Y esto de que la iglesia es una, es católica, esto va a quedar también suspendido dentro de todo lo que se llama la teología liberal. Así que ya estamos mirando cómo es que la teología liberal, con esto poco que yo he hablado en el día de hoy, tratando de resumir lo que la semana pasada hablamos, ya con esto nos dice todo lo que vamos a encontrar allí. Es decir, todo lo que vamos a encontrar dentro de la interpretación que la teología liberal va a dar acerca de este Jesús, en la búsqueda de este Jesús histórico. Y como ellos van a dividir a este Jesús histórico dentro de lo que es el Cristo, la búsqueda del Cristo, del Jesús histórico, van a sacar ahora lo que se llama el Cristo de la fe. Y el Cristo de la fe también va a estar separado de la persona. Entonces va a ser una separación. Hemos recordado que la iglesia, desde que en el concilio de Nicea, en el 325 en adelante, hasta nuestros días, ha seguido proclamando los credos en estos, lo que se llaman los concilios mayores o ecuménicos, que los 7 concilios ecuménicos, y la iglesia llegó a la conclusión de que había en el verbo 2 naturalezas, una sola persona. Ahora la teología liberal va a dividir que no hay una sola persona, sino que hay 2 personas. Una que es la real. La persona real es el Jesús histórico. Ya le expliqué lo que es Jesús histórico. Esa es la persona real. La persona que no es real es lo que van a llamar que es una metáfora o un mito, es el Cristo de la fe. Y el Cristo de la fe, según ellos lo explican, es el que nació por medio del Espíritu Santo, lo que llamamos el milagro de la divina concepción de nuestro Señor Jesucristo. Lo que se llama la verdadera encarnación del Logos, es decir, que allí tocamos lo que es en el libro de el Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 14, el verbo se hizo carne. Eso no existe dentro de la teología liberal, es decir, eso de que haya un humano que es divino, que ese divino es humano también, eso no existe dentro de la teología liberal. Entonces, el Mesías esperado, el Cristo, esto también queda dentro del Cristo de la fe. El hacedor de maravillas, el que sanaba enfermos, el que hacía expulsiones de demonios, el que ascendió, el que murió y que también resucitó, el que ascendió a los cielos y aquel que volverá por su segunda vez, pues eso queda dentro de lo que se llama el Cristo de la fe. ¿Y qué significa esto del Cristo de la fe? Bueno, esto significa que hay que tener fe para creer en ese Cristo. Tan sencillo como eso. Hay que tener fe para creer en ese Cristo que hizo milagros, que hizo maravillas, que resucitó muertos, que hizo exorcismos, que venció a Satanás, que murió, pero que también al tercer día resucitó de los muertos, que ascendió después del tercer día, después de estar 50 días, 40 días con sus discípulos, él ascendió al cielo y que él está sentado a la diestra de Dios y que él volverá en su segunda venida.
esto queda dentro del mito del Cristo de la fe y que hay que tener fe para creer en ese Cristo. Entonces, esta es la división que hace la teología liberal desde lo que es Schleiermacher, Bultmann y otros, incluyendo al gran teólogo del siglo XX, Karl Barth, que ninguno de ellos creyó en la resurrección y la tenían como mitos. Ellos son los que van a empezar a dividir a este Jesús que venía desde la era patrística, desde los credos de la iglesia, la posición de la iglesia de que esta persona, esta única persona llamada Jesús de Nazaret, que era también el Cristo y que era Jesús también, es decir, con dos naturalezas, una divina, 100% humana, va a quedar completamente destruida desde el siglo XVIII en adelante, hasta el día de hoy que nosotros estamos viviendo y que usted está viendo este video en el día de hoy. Hasta el día de hoy la teología liberal parte de esa premisa naturalista, kantiana, darwiniana, donde a Jesús se le ha desarmado de lo que es su única persona. Entonces, la teología que se llama la doctrina sana, sigue creyendo en lo que es el Cristo o la cristología bíblica, una de las verdades del Jesús histórico con las verdades del Jesús del Cristo de la fe. Es decir, que cuando nosotros miramos esta división no se va a dar en la fe cristiana, en la fe verdadera cristiana, no se va a hacer esta división, sino que el Cristo, el Jesús histórico y el Cristo de la fe no se va a desmembrar, a desunir, como lo hace la teología liberal, sino que la teología liberal va a mantener unidas las dos naturalezas, ¿no?, en una sola persona. Es decir, que una sola persona es el Jesús histórico, una sola persona es el Cristo de la fe, y que no se va a dividir esto como lo está haciendo la teología liberal. Así que nosotros partimos desde esta concepción que tiene la fe cristiana, en que la cristología bíblica une las verdades de este Jesús histórico y las verdades del Cristo de la fe, y estas no son contrarias a la una a la otra, sino que ambas son reales en la misma persona, Jesús el Cristo. Ese es el testimonio integral de la fe cristiana ortodoxa que ha caminado desde el siglo I de la era cristiana hasta nuestros días. Hasta el día de hoy, muchos teólogos exégetas y biblistas modernos liberales siguen enseñando que Jesús no hizo milagros ni maravillas, y sus libros se siguen vendiendo en todas las librerías. Y aparte de eso, también bastante de ellos están escribiendo dentro de los libros de escuela dominical, de los panfletitos de escuela dominical, y están aportando ese veneno dentro de la iglesia, dentro de la fe cristiana. Ahora, esto es interesante de lo que estamos tocando en el día de hoy, porque fíjese que al nosotros dividir, como lo hace la teología liberal, el Jesús histórico y el Cristo de la fe, nosotros estamos derrumbando toda la doctrina evangélica cristiana que se ha dado desde el siglo I hasta nosotros. No solamente estamos derrumbando la cristología, estamos destruyendo totalmente la soterología, es decir, la salvación. La salvación va a quedar relegada, va a quedar destruida completamente, porque fíjese que al nosotros dividir al Jesús histórico, nosotros no podemos esperar en que nuestros pecados sean perdonados, porque la doctrina del perdón de pecado y la soterología están íntimamente ligadas. Si usted la desliga, usted queda en un limbo existencial, es decir, no hay salvación, es todo. Pablo en 1 Corintios capítulo 15 habla que si Jesús no resucitó, vana es nuestra esperanza, en vano hemos creído,
comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es lo que Pablo está hablando acerca del tema, tanto del pecado como de la salvación. La salvación queda inutilizada sin la resurrección de Jesucristo. Si nosotros miramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo meramente como un mito, pues como una metáfora o un mito o una fábula, hemos caído dentro de lo que se llama la teología liberal y usted y yo no tenemos ninguna esperanza. Cristo no es la esperanza de vida. En vano, Pablo dice, hemos creído. Vaya allí a ese capítulo completo del libro de Primera de Corintios, capítulo 15, donde Pablo va a usar todo un capítulo completo para poder explicar este fenómeno de lo que se llama la resurrección de Cristo, cómo esta resurrección se dio como primicia en nuestro Señor Jesucristo, y que la primicia habla lo primero de la cosecha y cómo esto último de la cosecha se va a dar en aquellos que Jesús predicó en su enseñanza de los evangelios, que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, que Jesús viene profetizando y explicando el programa de Dios en él, cómo en él se va a cumplir todas estas profecías en el sí ya, pero todavía no, de lo que es la salvación. El que cree en mí ya tiene vida eterna, sí ya, pero todavía no, por el hecho de que todavía somos humanos y como humanos vamos a morir. No hay garantía de que no vayamos a morir. Jesús nunca predicó que el ser humano que creyera en él no iba a morir. Lo que sí dijo, que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, dentro de esa enseñanza escatológica, que se cumple en la escatología de Cristo en su venida, pero que se va a cumplir en el último día, en la escatología de su venida y del establecimiento del reino, el Señor habla de una resurrección de todos los creyentes que han muerto en Cristo Jesús, o en esperanza de esa salvación, que Pablo dice que esa salvación es ya sí, pero todavía no. Es decir, que en esperanza hemos sido salvos. Y esa esperanza es que ya sí hemos sido salvos por la sangre del Cordero, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero que aunque ya sí somos salvos, todavía vamos a envejecer y vamos a morir, pero que Él dice que aunque esté muerto, vivirá. Entonces, dentro de esta teología y cristología liberal, la salvación queda completamente inutilizada, porque a ellos no les importa el tema de la salvación. Es decir, la doctrina de la salvación queda completamente destruida dentro de lo que es la teología liberal. Como ya hemos dicho, sus supuestos son tan destructivos que nosotros podemos enrollar la Biblia, los papeles de la Biblia, los enrollamos y los podemos botar en cualquier lugar, porque no hay este tipo de salvación ortodoxa, de salvación bíblica, que viene corriendo a través del texto bíblico desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y cómo en el Nuevo Testamento se va a cumplir todas aquellas promesas de Dios en Cristo Jesús, que Dios había prometido desde el tiempo de Adán en el capítulo 3 del libro de Génesis, hasta todas las promesas que Dios hizo a Abraham, a Isaac y Jacob, como llamamos nosotros el pacto abrámico, cómo lo va a extender ese pacto en cada una de las promesas que le hace a nuestros primeros padres, Abraham, a Isaac y Jacob, y cómo más luego esta promesa se va a extender mucho más en el pacto davídico, cuando Dios promete a Israel que le haría casa a él. Entonces, en toda esta enseñanza del Antiguo Testamento, ¿cómo se va a dar esto en el momento de lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, es decir, su primera venida? Este es otro tema, pero es común a la fe cristiana, es decir, es común a esta cristología que estamos hablando hoy, o lo que le da forma a esa cristología en el día de hoy, es el cumplimiento de esa palabra del Señor, que claro está, este no es mi tema en el día de hoy, pero sí va a ser mi próximo tema, donde hable sobre lo que es el reino de Dios, y ahí estaré explicando con más luz y detalle ese tema sobre lo que es el reino de Dios. Pero en el día de hoy, que estamos tratando de la cristología, ya hemos dicho que desde el Antiguo Testamento todas estas promesas
que están en el Antiguo Testamento, que Dios promete a los padres, que Dios promete a David y que se promete al pueblo de Israel, se van a cumplir en la primera venida de Jesucristo. En su segunda venida se va a cumplir el resto de lo que el Señor había prometido en el ya sí, pero todavía no. Entonces, lo que quiero explicar con esto es que la teología liberal destruye la cristología. Pero si uno destruye la cristología, tiene que destruir obligatoriamente la divina Trinidad. Y tiene que destruir todo lo que se llama la soterología, es decir, la salvación. Pues si usted destruye todo este fundamento de la fe cristiana, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cómo se está trabajando esta Trinidad dentro de la creación y subsiguiente la restauración o la redención, y cómo esta redención ahora se va a aplicar al creyente que ha sido tocado por el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Usted ha destruido la propia Biblia, coma y beba que mañana va a morir sin ninguna esperanza. Entonces, esto es lo que enseña la teología liberal respecto a Cristo, pero esto no es lo único. Así que voy a seguir explicando en el día de hoy y los días subsiguientes. Voy a estar explicando cómo esta teología liberal no solamente entiende a Jesús, y esto es bien importante porque esto es lo que se llama las premisas de cómo parte la teología liberal para interpretar el texto bíblico. Y esto es un tema que debiera conocerlo todos los pastores que dicen ser cristianos y que predican la palabra de Dios. Y este es un tema que debía de haber conocido toda la iglesia de Jesucristo. Es decir, que este es un tema que se debía estar predicando en los púlpitos, ya sea en forma de estudio bíblico o en una serie de mensajes. Se debía de haber explicado y cada pastor debería saber esto hasta de memoria. Es decir, los supuestos, las premisas de cómo parte esta teología. Porque cuando uno conoce los supuestos, tanto filosóficos, cristológicos, bíblicos, psicológicos, de donde parte esta teología liberal y científicos, entre paréntesis, porque quiero hablar siempre desde cuando parto de la ciencia, tengo que poner siempre lo que decimos nosotros entre paréntesis, porque hoy en día se le llama ciencia a cualquier teoría que uno pone, y como de ahí parte la premisa o el supuesto para explicar la teoría, el supuesto no tiene, cuando uno parte del supuesto mayor, o que se llama el fundamento del supuesto, donde se van a poner los demás supuestos, uno no tiene que probarlo para uno hacer todo un andamiaje, ya sea bíblico o ya sea científico. Entonces tenemos que mirar cómo estamos mirando estos supuestos, porque a veces pensamos que los supuestos, hasta que uno no elabore todas las cosas y explique con lujo y detalle, uno no puede hacer ninguna tesis, pero sí, se parte exactamente de argumentos no probados para tratar de probarlo. De la misma manera, la ciencia ha puesto cómo se da la creación del mundo. Ellos han explicado la creación del mundo y ellos han puesto unas teorías. Las teorías, los supuestos de donde sale la teoría no se han probado, nunca quizás lo probarán. Asimismo hizo Darwin, nunca lo han probado, ya 100 y pico de años lleva la teoría darwinista y hasta el día de hoy no se ha probado, no se ha podido probar exactamente cómo él hizo este montaje. Entonces, fíjese las lagunas que hay dentro de los montajes científicos. También se van a dar todos estos montajes en la interpretación de la palabra de Dios, no importa de dónde uno parta. Entonces, todo esto lo tiene que conocer una persona que predica desde el púlpito, llamado pastor evangelista, y la iglesia de Jesucristo también debe de conocerla por la importancia que tiene y la relevancia para el mensaje de Jesús. Cómo yo predico a Jesús es importantísimo a la fe cristiana. De lo contrario, yo podría estar predicando un Jesús que no existe, que no es el que la Biblia habla de él, y lo que él mismo habló de él, y la conciencia que él tenía de él mismo, de Jesús mismo cuando está predicando, y cómo esta conciencia que él tenía de sí mismo, luego los apóstoles la van a ir explicando dentro de las doctrinas de la fe cristiana.
Entonces, este no es el último, estoy hablando de los detalles exactamente de esta teología liberal, porque para mí son demasiado importantes poder explicarlo. Entonces, que no se trata meramente de dividir este Jesús en dos personas, una que es la verdadera persona y otra es que la otra es la falsa persona. Es decir, la verdadera persona de Jesús, según la teología liberal, es el Jesús histórico, el que nació no de la Virgen, sino de María y de Jesús. El que caminó por las ciudades de Israel, el que era un modelo ético y que era una persona, un profeta de Dios y que era un tremendo maestro, pero que lo mataron y lo sepultaron, hasta ahí quedó. Ese es el verdadero Jesús de la teología liberal. El falso Jesús es el Cristo de la fe. Es decir, que ellos van a dividir este Cristo, a partirlo por la mitad. Ya no como una persona lo tiene la iglesia unido en la sola persona de Jesús, sino que ahora la teología liberal lo va a dividir en un verdadero Jesús y en un Cristo falso llamado el Cristo de la fe. Así como ellos lo interpretan, y muchas veces nosotros pensamos que cuando uno lee algún libro donde habla Jesús histórico, el Cristo de la fe, y de hecho ya todos los libros de teología contemporáneo ya tienen ese lenguaje del Cristo de la fe y del Jesús histórico. Todos los libros hoy de teología sistemática, dogmática, todos los libros de teología dogmática, sistemática, dogmática, ya tienen ese vocabulario. Ahora, ¿qué uno tiene que hacer? ¿De dónde parte el teólogo? ¿Cuáles son las premisas, los supuestos que él está tomando para hablar de este Jesús de Nazaret? Él puede estar hablando de este Jesús histórico, pero creer exactamente en no dividir a ambas personas, sino que es una sola persona, el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Pero hay otros teólogos que van a dividirlo completamente, y esos son los teólogos liberales. Entonces, cuando uno no conoce quiénes son los teólogos liberales que están con nosotros en el día de hoy, tanto en mi país de Puerto Rico, aunque yo no vivo en Puerto Rico, pero en mi país de Puerto Rico, como también en Estados Unidos, esto acampea por su respeto, y los libros y comentarios que nos traen son devastadores para la fe cristiana, y por ende es que encontramos hoy tantos concilios dividiéndose porque en sus asambleas han decidido votar en contra de la inspiración de la palabra de Dios, y como la asamblea es la que tiene el poder, la asamblea es soberana, pues la asamblea decide no seguir el texto bíblico, y por eso es que han habido grandes divisiones en concilios y dominaciones, donde unos han seguido la fe ortodoxa, la que ha creído toda la historia de la fe cristiana, y la otra no cree en la fe ortodoxa, sino que han entrado dentro del liberalismo. Y dentro del liberalismo cae todo y entra todo. Es decir, que las iglesias donde se cree esto aceptan todo como normativo. Y la palabra de Dios no necesariamente es la guía de fe de la iglesia. Bien puede ser la psicología, lo que la psicología explica y dice, como ya la tenemos en el día de hoy, donde muchas iglesias, pastores, pastoras, teniendo o no, y la gran mayoría no tiene, es decir, los estudios y la preparación de la psicología, pero sacan información de la internet o de cualquier otra cosa que encuentran, o de lo que habla cualquiera por ahí, los recogen y lo hacen la fórmula de su predicación. Y los que realmente son psicólogos o que usan el DSM, como los consejeros licenciados y los trabajadores sociales clínicos licenciados, que usamos el DSM-5. Entonces, si nosotros partimos del DSM-5 y de la psicología, estamos usando los conceptos, los presupuestos que tiene la psicología a la fe cristiana, y ambas tienen supuestos distintos. Es decir, el supuesto bíblico es contrario a la psicología, a los supuestos de la psicología, porque la psicología exactamente parte del que el ser humano es bueno, no es pecador. Y de hecho, si uno mira ahora mismo y entra dentro de lo que es el DSM-5, que es lo que le llamamos nosotros los trabajadores sociales clínicos y los psicólogos y los psiquiatras,
le llamamos la Biblia del psiquiatra o del trabajo social clínico o cualquiera que sea clínico, le llamamos la Biblia al DSM-5 porque ahí está todo explicado de las enfermedades, de la patología del ser humano y cómo se describe y los tratamientos que tiene. Entonces, si nosotros partimos de ahí, y de hecho uno de los tratamientos que tiene el DSM-5 es exactamente el tratamiento acerca de la fe cristiana. Porque la fe cristiana para el DSM es dañina. Para la psicología, la fe cristiana es dañina, es productora de emociones negativas, destructivas para el ser humano. Porque lo hace sentir mal. Y esto es algo que quiero hablar con luz y detalle, porque lamentablemente nosotros obviamos el texto bíblico cuando nos apoyamos en otro supuesto. Y cuando uno tiene dos supuestos del mismo valor contrario, pues uno está en peligro. Es decir, si uno como pastor tiene la Biblia como regla de fe y a la misma vez entra dentro de los supuestos psicológicos y ambos tienen el mismo valor, uno ha caído en un limbo existencial como predicador de la palabra del Señor. Porque en un lado estará explicando que la Biblia es... Entonces no podemos de ninguna manera tener dos supuestos que tengan el mismo valor. Porque de lo contrario, cuando tenemos dos supuestos del mismo valor, uno de los dos tiene que tener el peso máximo en la enseñanza que uno tiene. Es como dice Jesús claramente, nadie puede tener dos señores. Nadie. Porque uno obedece a uno o desobedece al otro. O tú tienes un solo Señor a quien tú obedeces, o si tú tienes dos señores, nadie puede tener dos señores. Y desde la misma premisa que Jesús parte, se puede decir que nadie puede tener dos supuestos del mismo valor. Nadie. Porque si el supuesto tuyo es mayoritario, los dos mayoritarios es la Biblia y la psicología, pues los dos se contradicen. Tienes que coger a uno de los dos. Tienes que coger al Dios de la psicología o tienes que tomar al Dios de la Biblia. Uno de los dos. Si tomas al Dios de la psicología, has perdido completamente tu posición de pastor, aunque tienes una licencia de pastor o estás bajo la cobertura de un concilio con la licencia de ese concilio, pues no eres ningún pastor, tú eres un psicólogo. Un psicólogo que tiene una licencia de pastor de cualquier denominación, no me importa cuál sea, y que esa denominación te respalda a ti, pero tú no respaldas como predicador la palabra de Dios porque tu supuesto mayoritario es exactamente la psicología. Y la psicología, aparte de que el ser humano es intrínsecamente bueno, el que lo daña es la sociedad. Y parte también dentro de las terapias del DSM-5 de que hay que darle terapia a la gente que pasa por los pastores porque los pastores hacen sentir, es decir, ellos parten de que la fe cristiana hace sentir mal y pecador al ser humano. Bueno, yo quiero decirle que eso es una realidad y una verdad intrínseca dentro de la fe cristiana. ¿Por qué? Bueno, cuando Jesús va a partir, el último día que se reúne con sus discípulos, Él dijo que Él se iría y que Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Y cuando Él envíe al Consolador, al Espíritu Santo, la primera obra que el Espíritu Santo va a hacer no es con la iglesia, es con el pecador. Él va a redarguir al hombre de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo lo hace? Haciéndolo sentir que es un pecador. Exactamente. Haciendo sentir que él ha pecado contra Dios, que necesita arreglar su vida contra Dios, y allí está el juicio de Dios sobre él. Y allí está la verdad de Dios de él, porque hay que reconocer a Jesús como Señor de su vida. Y esa obra es la obra primaria de gracia del Espíritu Santo del Señor, tratando de traer a este pecador a los pies de Jesucristo. Si esa obra no se da, nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo trae. Es decir, la obra del Espíritu Santo es una obra donde hace sentir al pecador mal, porque hay que tener, para ser salvo, hay que tener primeramente conciencia de que somos pecadores. Si mi conciencia es que yo no soy pecador, ¿para qué yo tengo que venir al Evangelio? Y mire, el supuesto de Jesús, cuando Él resucita bajo el supuesto de su señorío. Él dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. Por tanto, es decir, por tanto hoy yo soy el Señor del universo, cielo y tierra.
vayan a ser discípulos a todas las naciones. Es decir, que Jesús parte de la premisa que el ser humano es pecador y que de ahí salen las misiones. Es decir, el misionero sale porque parte de la premisa que él va a predicarle a los países, a los pueblos donde nadie conoce a Jesús como Señor, y que el Espíritu Santo va a hacer esa obra de conversión en esa vida, convenciéndole. Y estoy partiendo desde el supuesto arminiano, porque como soy arminiano, parto del supuesto de lo que se llama gracia previniente. La gracia previniente es la gracia de Dios antes de la salvación, para que tú puedas conocer este mensaje y la obra del Espíritu Santo para que tú puedas ser salvo. Pablo dice en el 1 Corintios capítulo 12 verso 3 que nadie puede decir que Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer esa obra de conversión, esa obra de tocar el corazón, de rajar el corazón del pecador, de romper el corazón duro y hacerlo sentir que es pecador. Esa es la teoría que usa el DCM en contra de la fe cristiana, diciendo que la fe cristiana es productora exactamente de emociones negativas. Sí lo es por el hecho de que como único el pecador reconoce que es pecador, es teniendo conciencia de pecado. Muchas personas en el día de hoy han cauterizado la conciencia y por haberla cauterizado la conciencia no se sienten pecadores. Pueden decir, no, yo soy bueno, no, esto es bueno. Y hoy con las enseñanzas que hay en las escuelas sobre la perspectiva esta nueva que hay, la filosofía postmoderna de que el ser humano es bueno, de que no hay nada de moral, no hay nada de, el ser humano es amoral. Entonces de ahí tiene que partir la fe cristiana de señalar que esta persona es pecador para que pueda venir a los pies de Jesús. Y como ya dije, Jesús parte de la premisa que todo el mundo es pecador. Cuando le dice a sus discípulos, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, que Jesús parte de la premisa que tienen que ir a predicarle a él al mundo como heraldos del Señor y decirle que ya hay un Señor, un Salvador, que necesitan ser salvos a través de la persona de Jesús y por el poder del Espíritu Santo y esa gracia previniente del Espíritu Santo en la vida del creyente para que éste pueda con su boca confesar que Jesús es el Señor de su vida. Y cuando confiese que Jesús es el Señor, entonces Jesús también será para él su Salvador, su Redentor, el que le perdona sus pecados, y el Espíritu Santo transformará su vida y le hará una nueva criatura. Ese es el evangelio que yo predico, ese es el evangelio que está en las Sagradas Escrituras, y este no es el evangelio de la teología liberal, porque la teología liberal no parte que el Espíritu Santo transforme a nadie, no parte de hecho de que Jesús es Dios, porque ya lo desarmaron, en la búsqueda de Jesús histórico, ya lo desarmaron, ya le quitaron toda la divinidad a Jesús. Fíjense que antes la iglesia en los concilios declaraban hereje a todo aquel que hablaba de Jesús de una manera inapropiada, es decir, que le quitaban divinidad o le quitaban humanidad. ¿Ve? Entonces, en esto que ya estuvimos estudiando en los primeros mensajes sobre quién es Jesús, estuvimos viendo cómo los concilios trabajaron con las herejías y las opiniones que se tenían de quién es Jesús. Y hoy en día, como no tenemos un sínodo, como la iglesia hoy no se entiende ser católica, y cuando vuelvo a repetir que es católica, estoy hablando de universal. El Señor Jesús no tiene 2 iglesias, no tiene 3, no tiene 4, no tiene 5. A Jesús no le importa el nombre de tu concilio, denominación, el nombre que tú le pongas a tu iglesia o a tu ministerio, que se llame Viajes a las Estrellas, Viajes Espaciales, Viajes a la Luna. Usted le puede poner el nombre que usted le dé la gana a su iglesia. Eso no lo hace a usted cristiano. Lo que le hace que usted cristiano es que la obra previniente del Espíritu Santo lo haya tocado y usted se haya convertido a Jesucristo por el poder del Espíritu Santo y usted es ahora una nueva criatura. Eliminemos los nombres de concilios y denominaciones. A Dios no le interesa. De hecho, cuando Él venga, a Él no te va a llamar por el nombre de tu concilio o la iglesia que tú asististe. O el nombre de la iglesia que tú asististe. Te va a llamar porque eres la iglesia del Señor, cuerpo místico de Jesucristo. Ese cuerpo espiritual
que lo que te hace exactamente espiritual en ese aspecto es porque Dios te ha dado, te ha bautizado con su Espíritu. Jesús lo prometió. Cuando yo me vaya, el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá a vosotros. Y ese venir a vosotros, en la llenura del Espíritu Santo, es lo que habla el sello del Espíritu Santo, es lo que habla la premisa del Espíritu Santo y lo que habla el Señor de que el Espíritu Santo es son las arras de nuestra herencia. Es decir, que el Espíritu Santo hoy en día, o Dios por medio del Espíritu Santo, te está dando ahora el pago inicial y cuando Él vuelva te dará el restante de lo que te prometió. Él ya sí, pero todavía no. Entonces, dentro de esa fe cristiana que nosotros predicamos y la distorsión que tenemos dentro de la teología liberal, tenemos entonces cómo esto se está dando dentro de la fe cristiana y cómo también la teología liberal ha integrado para ellos el supuesto psicológico de que lo que se llama la bondad intrínseca del ser humano, o más bien, para explicar en arroz y habichuela, que el ser humano es intrínsecamente bueno. Y bajo esa bondad, nosotros no necesitamos nada de Dios. Así lo explica la teología liberal, y me gustaría que mis oyentes, pudieran entrar dentro de lo que es la teología liberal, estudiar qué ellos opinan, cómo ellos explican esta verdad de la palabra del Señor, porque ellos entran dentro de la crítica textual y han criticado tanto la Biblia que lo que han cogido de la Biblia es puntos que a ellos les agrada tomar, que son convenientes para su nueva filosofía kantiana y la filosofía posmoderna, y que desde ese punto de vista lo que entre en la Biblia que sea compatible con lo que ellos creen, lo reciben, y lo que no es compatible, ellos van, como decimos nosotros, arrancándole páginas a la Biblia, páginas y textos a la Biblia. Y cuando usted busca una Biblia, si usted fuese a buscar una Biblia y lo pudiéramos ver literalmente cómo queda la Biblia dentro de la fe cristiana, la teología liberal, usted encontrará que aparece un texto a mediado y los demás textos no aparecen, y así página por página usted pasaría las páginas de la Biblia y muchas estarían en blanco y otras tuvieran parte de un texto nada más, porque lo que le conviene es lo que ellos reciben para ellos. Esto es lo que se llama la teología liberal. Entonces, la teología liberal dentro de la cristología, porque la cristología está basada dentro de lo que llamamos nosotros también la doctrina mayor de la fe cristiana, que es la Trinidad. ¿Cómo entendemos a Dios Padre, el Hijo, la cristología y el Espíritu Santo? Pero es importante que a Dios mismo, al Dios Padre, que llamamos nosotros, la teología liberal también lo ha desmembrado. Es decir, la teología liberal o sentimental ha desmembrado no solamente a Cristo, sino también que ha desmembrado la Biblia, ha desmembrado a Dios, ha desmembrado a Cristo, y así sucesivamente ha desmembrado la doctrina de la fe cristiana, y sobre todo ha desmembrado toda la escatología bíblica. Es decir, que no tenemos nada que esperar, nada que buscar. Entonces, dentro del único Dios verdadero, la enseñanza liberal nos enseña a nosotros, nos dice que tratar de explicar a Dios en la teología, es la muerte de Dios. Es decir, que la teología liberal parte de no explicar quién es Dios. Y cuando uno mira la explicación que da de quién es Dios, Dios no es nada. Dios es una divinidad bien vaga en el espacio sideral, desaparecida del mundo completo, sin ninguna relación con el mundo, lo que llamamos nosotros inmanencia. Y así ellos interpretan a Dios. Es decir, el Dios de la historia que se reveló en el Antiguo Testamento desde el libro de Génesis 1:1, en el principio creó Dios, Elohim, creó Dios los cielos y la tierra. Ese Dios también ha quedado dentro de una esfera de una divinidad vaga, sin personalidad ninguna. Entonces, no debemos esforzarnos, según ellos hablan, en conocer a Dios, sino solo sentir su presencia. En otras palabras, la teología liberal desplaza el carácter de Dios
para reducirlo simplemente a sentimientos. De hecho, la teología liberal es una teología de sentimientos. De sentimientos. Y están así los sentimientos que fíjese que para explicar a Dios, ellos hablan, no es necesario conocer a Dios, sino solo sentir su presencia, en otras palabras, desplazar el carácter de Dios para reducirlo simplemente a sentimientos. O sea, Dios no tiene carácter ninguno. Dios no es santo, Dios no es una persona que se revela. Nosotros entendemos que cuando la Biblia habla de Dios, en la Biblia, estoy hablando de la ortodoxia, cuando nosotros entendemos a Dios desde el punto bíblico, la Biblia habla de Dios como un ser eterno, infinito y trascendente, que son ese carácter de Dios que trasciende, en el cual, si uno lo mira desde ese mismo aspecto, uno no podría decir que uno puede entrar en relación con la divinidad, porque nadie entra en relación con algo que es trascendente, con algo que es eterno y algo que es espíritu. Dios es espíritu eterno, trascendente. Entonces, nadie puede entrar dentro de esa trascendencia, ningún ser humano, ni tampoco tener contacto o relación con esa persona, o con ese ente, mejor dicho. Entonces, pero Dios entra en lo que se llama inmanencia, y cuando la Biblia comienza a explicar inmanencia, está explicándola desde el punto de vista de la persona. Es decir, que desde lo que llamamos nosotros espíritu trascendente, espíritu eterno, infinito, ahora Dios entra en lo que se llama inmanencia y entra ahora en relación con el ser humano. Entra en relación con la tierra, es decir, crea cielo y tierra. Entra en relación con el ser humano, creando al ser humano conforme a su imagen y su semejanza. Es decir, que cuando nosotros miramos la Biblia desde el punto de vista del ser de Dios, estamos mirando a Dios como espíritu trascendente, eterno e infinito. Cuando lo miramos en relación, es decir, en inmanencia, estamos mirándolo en forma de ahora de persona, que ahora Él entra en relación. Hizo a Adán y a Eva, creó a Adán, con Adán sacó a la mujer, y de la mujer y Adán ahora se convierten en uno, y no solamente se convierten en uno, sino que Jehová también descendía al campo, allí a donde estaban ellos, a entrar en relación con ellos. La teología liberal parte de que es imposible tener relación con Dios, porque entra exactamente de opinar de Dios como una divinidad vaga en la cual no hay manera de tener relación con Dios. El testimonio bíblico es que Dios tuvo relación con la primera pareja que hizo, Adán y Eva, que Dios tuvo relación hasta con el pecador Caín y lo marcó para que nadie lo matara, que Dios tuvo relación con Abraham, con Isaac y Jacob, y así sucesivamente Dios va a entrar en relación con Israel por medio del tabernáculo, y vamos a ver a Dios en relación con Israel en toda la historia que encontramos en el Antiguo Testamento, del libro de Génesis al libro de Malaquías. Y como ahora Dios en Cristo entra en relación con la humanidad, porque el Logos se hace carne. Ese es el testimonio bíblico. Es el testimonio ortodoxo, pero no es el testimonio de la teología liberal, que con Dios no se puede tener ninguna relación, sino que lo miramos desde el punto de vista sentimental. Y esto de sentimiento, la teología liberal de hecho es una teología de sentimiento. Es como yo puedo opinar de Dios como un ente vago y tener un sentimiento con Él, pero ese sentimiento ni es teológico ni es bíblico, sino que es meramente sentimental. Y si uno mira la Biblia desde el punto de vista de que yo doy un culto al Señor sentimentalmente porque yo me siento así con Jesús, aunque yo haya partido a Jesús por la mitad, y lo haya hecho un ser humano que murió y no hay esperanza más porque no resucitó, y yo tengo un sentimiento, pues ese sentimiento no es bíblico. Para tener un sentimiento sano, bíblico, que toque nuestro corazón, ese sentimiento tiene que partir del texto bíblico, de la doctrina bíblica ortodoxa
de que Cristo no solamente murió, porque yo no tengo ningún sentimiento, ninguna relación con los muertos, pero sí lo tengo con el que vive para siempre, el que estuvo muerto, pero es aquí que vive por los siglos de los siglos. Con esa persona que está viva, que vive y que Él me ha dado su vida, porque Él vive eternamente y por Él es que yo vivo. Entonces, dentro de esa verdad bíblica, sí yo puedo tener un sentimiento, y mi sentimiento está entonces basado en el texto bíblico, en la doctrina de la palabra de Dios, y no un sentimiento como hoy se trata de que yo interpreto la Biblia sentimentalmente. Yo tengo una experiencia emocional con el Señor. Pues miren, muchas de esas experiencias no son bíblicas y muchas de ellas son hasta demoníacas. Porque ninguna experiencia debe estar fuera del texto bíblico. Toda experiencia bíblica que sea basada tiene que estar basada en el texto bíblico. Y nosotros tratamos de interpretar la Biblia por nuestras propias experiencias, y aun cuando nuestras experiencias no tengan ninguna base bíblica para tener esas experiencias. Y por eso es que muchas personas en la iglesia lo que prefieren es tener una experiencia con el Señor, supuestamente, entre paréntesis, y no una experiencia a través del texto bíblico, a ver si mi experiencia cuadra con el texto bíblico, a ver si mi adoración, mi rendición al Señor cuadra con el texto bíblico. Entonces, miramos, nos dice que nos familiarizamos con Dios por medio de Jesús. Y pareciera que esta posición liberal pareciera que es bíblica. Fíjense, que ellos dicen que se familiarizan con Dios a través de Jesús. Pero fíjense, si a Jesús ya yo lo he desmantelado. Jesús es un hombre que nació de María, no de la Virgen, de María y de José, de una relación de ellos, biológica. Nació Jesús. Jesús nunca hizo milagro y maravilla. Yo he destruido todo a Jesús. Yo he destruido toda la obra de Dios que descansó, toda la obra que Dios prometió a nuestros padres, empezando con Adán, a Abraham, Isaac, Jacob. Es decir, los pactos que encontramos en las Sagradas Escrituras, que ellos apuntan, todos esos pactos apuntan a la persona de Jesús. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente. Pablo va a recoger eso luego en el libro de Gálatas, hablando que no dice en sus simientes, hablando de todos los israelitas, sino en tu simiente, hablando de Cristo, que es la simiente. Es decir, que todas las promesas que Dios había prometido a nuestros padres, las prometió en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando en su primera venida. Y como yo no puedo explicar esto ahora con luz y detalle, porque esto es otro tema, vuelvo a repetirlo, que en Cristo Jesús se va a cumplir todas estas profecías que estaban, y todas estas promesas y profecías que estaban en el Antiguo Testamento acerca de la bendición abrámica, de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero si yo he destruido a Jesús, si yo le he quitado divinidad a Jesús, ¿cómo Jesús va a cumplir todas aquellas promesas que Dios le prometió a los padres en la persona de Jesús, cuando Jesús meramente fue un hombre que después se murió, que lo enterraron y que después que lo enterraron está muerto? Pero ahora yo me estoy familiarizando con Dios por medio de Jesús. ¿Cómo es posible que yo me voy a familiarizar con Jesús, que lo he matado, lo he crucificado, lo he enterrado, no ha resucitado, a menos que uno practique negromancia, que uno hable con los muertos y uno se relacione con los muertos? Pues este es el problema de la teología liberal, que parecen que sus enseñanzas son bíblicas, pero cuando buscas la raíz, la rama de cómo están explicando esto, no es tal cosa que tú te relaciones con Dios por medio de Jesús. No lo hay, no existe, porque ya ellos han desbaratado, destruido a Jesús de Nazaret. Bien, amados, el tiempo no me da para más. Gracias por esta oportunidad que usted me da de entrar en su vida, en su hogar, y poder explicar esta palabra del Señor. Estamos trabajando con el tema de lo que es quién es Jesús, es decir, la cristología, pero dentro de ella tenemos que tocar también cómo esta cristología se da y cómo se está dando ahora dentro de la teología liberal, y cómo esta soterología, es decir, el tema de la salvación, se está dando dentro de esta teología liberal, que no hay ninguna salvación, pero la estamos trabajando para que veamos cómo esto se está dando y cómo esto está haciendo una plaga dentro de la fe cristiana. Bien, amados, hasta el próximo domingo, si el Señor nos permite.
no ha venido el Señor, pero si ha venido, yo quiero estar con Él en su reino y espero que usted también esté allí. Dejamos el programa para que sea el que nos dé el programa. Entonces, vamos a orar y concluir dándole gracias al Señor y también decirle que hemos tratado en el día de hoy de poder llevar este mensaje de forma contextual y contemporánea. Recuérdese, amados, que el tema es largo, sumamente largo, y estamos tratando de llevarlo coherentemente para poder que sea explicable y sea entendible. Oramos. Gracias, Señor, por tu amor, bondad y misericordia, y te pedimos que tu palabra siga corriendo como río y siga trabajando en los corazones y entendiendo, especialmente tu iglesia, quién es Jesús, y aquellos que no conocen al Señor por medio de esta enseñanza también lo puedan reconocer como Señor de su vida. En el nombre de Jesús, amén, amén. Que el Señor te bendiga hasta el próximo domingo. Que el Señor te bendiga 1000 veces más que a mí.